Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy día iniciamos con nuestra secuencia Café Conversado. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, pero es un tema que normalmente no se toca. Y es el tema de gestión emocional con la ciencia, los científicos y las emociones. Nosotros vemos en películas, en series, estereotipos de científicos y tenemos a veces ideas sesgadas, pensando que el científico solamente es una persona callada, ermitaña, muy parca y que tiene dificultades para gestionar sus emociones. En esta época de pandemia, de tensión, de desborde emocional, para cualquiera de nosotros, igual que para un científico, el tema de gestionar lo que uno siente es complicado. Entonces, el día de hoy quería invitar al doctor José Tomás Gálvez, que es doctor en física de la Universidad Simon Fraser de Canadá. Actualmente se desempeña como investigador postdoctoral en la Universidad de Mississippi y ha venido hoy a acompañarnos en nuestro primer programa de Un Café Conversado. Como decía hace un momento, en estos tiempos de cuarentena, de encierro, donde es tan complicado el tema de la gestión emocional, eh, cuando uno habla con un científico sobre espiritualidad o gestión emocional y esos temas, que realmente ahora son muy importantes, a veces nos miran con, con cierto reparo, ¿no? Y, y entendamos pues que lo que es la espiritualidad es el deseo de experimentar estados de tranquilidad, de sosiego, donde uno busca su centro para lograr el día a día. Y cuando hablamos de gestión emocional, es básicamente reconocer lo que estoy sintiendo, ¿no? Y usarlo un poco a nuestro favor. Me encantaría, Tomás, que me cuentes de qué manera el científico tradicional reacciona ante conceptos como la espiritualidad. Pero antes de entrar en la pregunta, por favor, quiero que saludes y que nos cuentes un poquito dónde estás ahora. Estamos hablando con él, está en otro país, que nos cuente un poquito lo que hace. A ver, cuéntanos. Hola Luchi, ¿cómo estás? Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Ahorita yo me encuentro trabajando, me encuentro investigando aquí en Mississippi, en los Estados Unidos. Trabajo para la Universidad de Mississippi y hago investigación en física gravitacional y fenómenos que tienen que ver con la gravedad fuerte. Wow. Eh, a lo que va en particular tu pregunta, el caso de la espiritualidad se suele confundir mucho con el tema de la religiosidad. Y como hay esa confusión, cuando tú le dices a una persona sobre la espiritualidad, va a asociar la imagen de una persona con túnicas, con dogmas, con ideas sembradas en la cabeza y sin un fundamento más allá que lo que una persona puede creer. Eh, Al mismo tiempo, cuando ya te empiezas a referir a la situación de la gestión emocional, Ujú, eh, es bastante común que el científico tienda a quitarle un poco de importancia a este tipo de temas y solamente tiende a enfrentarlas cuando realmente es muy necesario hacerlo. O es una cosa urgente o ya ha habido pues un problema. ujú. Realmente este no es un tema que la gente suele sentirse cómoda compartiendo. Eh, y si además de eso le sumas el hecho de que hablar de esto implica romper ciertas barreras culturales y salir un poco de la zona de confort e intentar tener el control, tiendes la idea de que entras en el riesgo de que se pueda romper un equilibrio. Ujú. Eh, y a partir de eso aparece la idea de que enfrentar el tema de las emociones o hablar de eso nos hace ver como débiles o poco serios. Sí, me parece súper interesante eso que dices, ¿no? Es como, ¿cómo vas a contar eso, no? Son temas como medio tabú,
como que uno no debe demostrar debilidad, como dices tú, ¿no? Y no es tanto eso. Ahora, sabemos que las carreras que involucran investigaciones largas, entre las emociones más importantes o las que mejor habría que manejar, es el miedo, ¿no? Porque en tu campo, por ejemplo, es el miedo al error. ¿Es fácil gestionarlo? Hay que recordar que las bases del accionar científico se basan en dos ideas fundamentales. La primera es que para toda causa hay un efecto, y la segunda es de que uno tiene que constantemente hacer pruebas y van a haber errores, y volver a probar y volver a errar, o hasta llegar eventualmente a un resultado. Mm, El detalle está en que esas ideas no se pueden aplicar de la misma forma en el accionar diario y en lo que nos pasa día a día, y mucho menos con las emociones. La situación está en que en muchas ocasiones, por la misma situación del trabajo y por la misma búsqueda de un objetivo que tiende a ser la meta final, ujú, tendemos a postergar esta idea y postergar estos temas porque sentimos de que no suman para cumplir el objetivo. Además de eso, piensan de que el pensamiento que existe es de que hay una causa profunda, unificadora y grande, que es la gran matriz de esto, y que abordarla toma mucho tiempo y es muy complicado. mm, Y cuando hay un objetivo, pone uno el objetivo por delante de intentar resolver estas cosas. Entonces aparecen ideas como que tengo que mantenerme frío, tengo que evitar sentimentalismos, todo el enfoque que involucre resolver cosas así, involucra entrar en un sentimentalismo, en, involucra distracciones que la gente prefiere sacar de su cabeza, ¿no? Con respecto a lo que mencionas de los errores, eh, es bien interesante porque se tiende a pensar de que el haber hecho bien las cosas nos hace inmunes a volver a cometer algún error de una naturaleza. mm. Además de eso, cuando se comete el error y cuando es inevitable, no es nada frecuente notar de que la gente tiende a autoflagelarse por ese error para no volver a cometerlo. Y esa reacción generalmente genera un bloqueo, un enorme miedo a ser juzgado, y dejamos de ver de que en ese error y en esa situación hay una oportunidad de crecer y de intentar hacer las cosas de una mejor manera al final. Claro, tienes mucha razón, eso es cierto. El condenarnos, como dice, ¿no? Darnos con el látigo porque me equivoqué, cuando eso es algo perfectamente natural y normal. Es parte de un Pero, proceso de aprendizaje. exactamente, del error se aprende y de lo bueno disfrutamos. Entonces, más o menos algo así. Ahora, tú dirías que muchos de los científicos, no sé si la palabra sería menospreciar, pero no tratan de buscar herramientas para poder gestionar sus emociones. Eh, Lamentablemente tengo que decir de que hay mucha gente que asume que el hecho de meditar o trabajar en la gestión de emociones, lamentablemente ellos lo ven como una pérdida de tiempo. Y te diría más que se ha vuelto que este tipo de situaciones relacionadas con la ansiedad o relacionadas con diferentes situaciones que uno enfrenta, tienden a ser asimiladas como parte de la identidad de una persona, que las hacen diferentes del resto. Y esa es la otra situación que es importante para un científico, entre comillas, importante, que es la idea de sentirse diferente del resto. Eh, Cuando uno se siente en una mesa y comparte o conversa de situaciones que tienen que ver o con manejo de emociones o con terapias o con meditación, normalmente hay una posibilidad de ser mal visto, Mm, y un miedo a que la persona con la que trabajas o la persona con la que conversas pierda su toque y pierda su imparcialidad, o sea visto como una persona muy romántica para enfrentar su vida. eh, y eh, Al final todas estas técnicas y todos estos métodos se tratan de intentar conseguir una estabilidad emocional y nada más que eso. ok, claro.
Exacto, como un chamanismo, ¿no? En lugar de ver como una oportunidad para poder encontrar tu centro y quizá poder tomar mejores decisiones, ¿no? Ahora, tú que estás sumergido en esto de la física, de agujeros negros y teorías del universo y todo eso, ¿consideras que el tema de la gestión emocional, en tu caso, te ha dado un plus? ¿En tu carrera te está sirviendo? ¿Sientes que hay un cambio, un punto de partida, un antes y un después? Definitivamente tengo que decirte de que el hecho de poder sentir un poco de calma y un poco de paz interna me ayuda a enfocarme mejor en lo que tengo que hacer. El entender de que si llego a cometer un error, no soy la peor persona, ni la menos preparada, ni tengo que juzgarme duramente por eso, me ayuda a entender que no hay necesidad de dejar que la emoción negativa lo embargue a uno. eh, y muy por el contrario, las técnicas que estoy aprendiendo en programación neurolingüística me hacen preguntarme el para qué, y en encontrar ese para qué uno encuentra situaciones que llevan a uno a ayudarlo a mantener un estado de calma que le permite a uno poder avanzar con las cosas de manera mucho más calmada y con una mente mucho más clara. Claro, Realmente las herramientas son muy valiosas. sí, definitivamente, sobre todo en el tema de poder abrirse uno, ¿no? A las posibilidades, el entender que no hay una sola manera de hacer las cosas, que pueden haber más de una. Entonces, ahora, justo hablando de eso, de tener un poco de apertura, ¿tú crees que en las currículas universitarias o en las oficinas, en los centros donde se trabajan temas de ciencia, se debería buscar espacios para que las personas aprendan el tema de gestión emocional, le den cierta relevancia, les hagan ver que lejos de perder su toque, es algo que los va a ayudar a poder concentrarse mejor, a poder tener más apertura con la gente? ¿Tú crees que sería bueno abrir estos espacios? Bueno, en general es bueno, pero ¿tú crees que la gente de ciencia podría servirle mucho este tema de tener esos momentos para hablar sobre gestión emocional? Definitivamente. Considero de que es muy importante en el caso particular de las personas de ciencias, como tú bien dices, también como para otras profesiones y otras carreras, porque como en todas las profesiones, se manejan mucho grandes cantidades de tensión. Son muchas horas de pruebas, son muchas horas de errores también, y el tener herramientas y estrategias para manejar el estrés nos permiten desarrollar la posibilidad de ser un poco más considerado, un poco más asertivo con las otras personas y con uno mismo. Eh, yo creo de que el día que aprendamos a entender que la gestión emocional de una emoción no es una situación que nos hace débiles, sino todo por el contrario, que nos ayuda a reconocernos a nosotros mismos, la situación va a ser más llevadera, no será tan necesario etiquetarnos a nosotros mismos, etiquetar a otras personas, y aprenderemos a vivir de una forma más eh, libre y libre de prejuicios y sin necesidad de poner rótulos en las personas, sin ningún juicio, sin ninguna etiqueta. Yo creo que es muy importante entender que el objetivo de eso no es dejar de ser uno mismo, sino ser la mejor versión de uno mismo. Uy, me encanta tu frase, de verdad, qué importante es eso, ¿no? La no comparación, el no decir quiero ser mejor que, sino quiero ser mejor que mí mismo y esto me va a ayudar a potenciar mis habilidades, me va a dar una estabilidad que me va a permitir de repente ya no tener ese miedo a romper el hielo con otras personas, a compartir lo que hago, a compartir lo que he aprendido, a también saber escuchar a la otra persona, porque cuando hablamos de gestión emocional, hablamos de saber escuchar, de no escuchar
para responder, sino escuchar para comprender. Entonces, a veces uno está enfrascado, me imagino, en alguna investigación, y que venga alguien y te diga, oye, ¿y si pruebas? Cuando uno no está en apertura y está emocionalmente bloqueado, tú mismo lo dirás. Uno no quiere ni siquiera escuchar. Claro, lamentablemente cuando una persona está realmente muy focalizada en hacer una cosa y viene alguien de afuera que te dice, oye, y si intentas, eh, no es lo usual que las personas realmente salgan de ese entorno y te digan, oye, de verdad tienes razón. Mm, Este, entonces, en ese caso, aprender a ser un poco más abierto se vuelve algo realmente fundamental. exacto. Mi jefe me Muy decía, importante. en la multitud de consejos está la sabiduría. De repente no todo lo que te digan te va a servir, pero de repente la idea que te dan abre en tu cabeza otra idea, aunque sea con una de las palabras que te dijo, y ya ¡pum!, te resuena y puedes hacer un cambio. Pero si no sabes gestionar tus emociones, si te vas a molestar a la primera que alguien se te acerca, si vas a ser súper hermético y te va a costar pedir ayuda y decir, mira, estoy enfrascado en esto, porque me siento débil, porque no, porque van a pensar que no soy una persona profesional, o van a pensar que no soy inteligente. No, es simplemente decir, mira, esto ya llegué hasta aquí y no sé si me puedes ayudar y darme una luz. No te hace débil, sino te hace humano. Yo creo que el gran temor del científico es que lo vean poco competente. Ok, Y por eso no hay esa apertura. Y si uno simplemente cambia la óptica y dice, no, no es así, simplemente lo único que está pasando es de que estoy recibiendo una mirada, una perspectiva distinta. claro, es un feedback, ¿no? Es un, yo te doy la información que tengo, tú me das la que tienes y armemos algo, digamos, más grande, ¿no? Claro. Y con un, digamos, no querer inventar la pólvora, sino es unificar conocimientos para lograr algo más grande, Sí, ¿no? efectivamente. Básicamente eso. Ahora, el ser humano nunca deja de evolucionar. Siempre estamos mejorando. Cuando personas de ciencia con tanto conocimiento y tanto talento logran gestionar sus emociones, comprendiendo que las diferencias no son limitaciones, sino son maneras diferentes de ver las cosas. Y siendo un poco más asertivos, creo que se lograría un traspaso de conocimiento limpio. El tema de la conexión humana, el aprendizaje fluye con mucho mejor, o sea, es mucho más fácil aprender de una persona que te genera empatía, que tiene empatía contigo y tú con ella, que de una persona rígida, seria, que te molesta, que no te gusta, que te minimiza, que te dice cosas negativas. Está comprobado científicamente que el aprendizaje con empatía es mucho más fácil. Una clase donde no están todos tensos, aterrorizados, con miedo a equivocarse, es una clase que realmente no aprende bien lo que venga a decir el profesor o la persona que viene de repente a sustentar algún tipo de descubrimiento o algún tipo de información nueva. Si es una persona que no tiene mucho tacto, que tiene cero carisma o que es cuadriculada, como decimos nosotros, ¿no? Que no admite ni siquiera que le pregunten cosas, esa tensión bloquea el aprendizaje, lo bloquea mucho. Entonces, es excelente esto de que si se lograra realmente entender lo beneficioso que es para todos el tema de la gestión emocional, aprender sería fácil, porque no sería el enseñar para sorprender, sino se volvería el enseñar para compartir. Y creo que eso le da un valor agregado a cualquier presentación, clase, sustentación. Así que yo, Tomás, te agradezco
muchísimo tu tiempo, el que hayas compartido con nosotros este tema que justamente no es tan fácil de manejar en un entorno como en el que te desenvuelves todos los días. Y no sé si quieres agregar algo. Agradecerte a ti, Luchi, por invitarme, en primer lugar, y invitar a todas las personas a que se den una chance de intentar empezar un camino para descubrirse a sí mismas y para estar bien consigo mismas. Excelente. Mil gracias, Tomás. Nos vemos pronto. Cuídate. Adiós. Adiós.